Acompáñenme, por favor, vamos a abrir la palabra y necesitamos la dirección del cielo. Oremos. Señor y Dios, Padre bondadoso, Padre misericordioso, amante Salvador, hemos venido esta noche con un corazón anhelante de escuchar tu palabra. Hemos venido esta noche porque sabemos que ese es el mejor lugar del mundo, estar a los pies de Jesús. Hemos venido esta noche, Dios, o esta madrugada, sin saber en qué hora muchas personas observarán este video en diferido. Hemos venido, Dios, porque reconocemos que somos débiles, pecadores, pero tenemos un Dios que nos restaura, un Dios que vuelve y nos colorea, un Dios que vuelve y nos da un color maravilloso, un Dios que nos pinta con policromía espiritual. Gracias, Padre bondadoso, por el plan de salvación. Si estamos fallándote, Dios, como seguro así es, rogamos tengas misericordia de nosotros. Háblanos esta noche a través de tu palabra. Instrúyenos, Señor. Danos un corazón sensible y permítenos comprender el mensaje que se ha preparado para alentar nuestros corazones. Oramos esta noche, confiados en que nos has escuchado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, iglesia, durante estas noches hemos venido entonces conversando acerca del problema de estar en las mayorías. No podemos estar en la mayoría. Dios es un Dios de minorías. Y Él anhela que su pueblo, que los que hacen parte de su pueblo, comprendan muy bien el acto de estar en la minoría, de ser diferentes, de llamar la atención. Cuando uno está en la minoría, uno llama la atención. Ustedes recuerdan a Daniel en Babilonia, llamó la atención. Fue el único que fue capaz de decir, ¿saben? La comida del rey puede ser muy deliciosa y todo lo que quieran, pero no voy a comer esa comida. ¿Quién se negaba a la comida del rey? ¿Quién se negaba? Nadie le tenía miedo a ese rey autocrático. Pero Daniel dijo, no, yo soy diferente. Yo voy a marcar un precedente desde el comienzo. ¿Recuerdan a José? José llegó allí a Egipto vendido por sus hermanos vilmente, pero José llega y marca un precedente. Dice, yo soy diferente. Voy a llamar la atención. Y vaya que llamó la atención. Llamó la atención de una manera impresionante. Y así en la Biblia encontramos cientos de casos de personas que decidieron ser diferentes, decidieron estar en las minorías. Léase la historia de Malaquías. Vaya qué historia más impresionante, la historia de Malaquías. ¿Usted ha leído la historia del rey Ezequías? Cuando siendo muy jovencito, siendo rey de Judá, rey de Israel, decidió quitar los lugares altos donde se ponían entonces los holocaustos a los dioses paganos. Dijo, voy a quebrar las imágenes, voy a quebrar los lugares altos y voy a negarme a darle tributo a Sennacherib, el rey de Asiria. ¿Recuerda usted eso? Llamó la atención, se convirtió en una minoría, pero Dios defiende a las minorías. Dios las defiende. Tengo un mensaje que se titula así: te metiste con el hombre equivocado. Cuando uno está en las minorías, todo aquel que se meta con uno se está metiendo con el hombre equivocado, se está metiendo con la mujer equivocada, se está metiendo con el niño equivocado, porque Jesucristo va delante de nosotros y Él pelea como valiente gigante y Él nos defiende como un padre que defiende a su hijo pequeño. Así que, hermanos, esta noche el Señor nos va a hablar de no estar en las mayorías, de estar en las minorías. Ahora vamos entonces a hablar de otro grupo que representa mayorías. Vamos a hablar de aquellos que juegan con el pecado. La mayoría de los cristianos juega con el pecado. ¿Y sabe por qué juegan con el pecado? Porque creen que por tener un Dios lleno de amor y de misericordia, ese Dios siempre va a estar perdonando y siempre va a estar perdonando. Y entonces siempre están jugando con el pecado. Creen que se van a seguir zafando como otras oportunidades. Eso es lo que cree el que juega con el pecado. El que juega con el pecado, queridos hermanos, cree que toda su vida va a poderse librar. Eso lo hace el que juega con el pecado. Y saben que estoy sorprendido de ver cómo los cristianos hoy están jugando con el pecado. A mí me tiene sorprendido eso. Uno en este mundo del evangelismo, la gente le cuenta muchos secretos, le cuenta a uno muchas cosas personales. Cuando uno hace campañas, particularmente campañas presenciales, ¿cierto? Ya muy pronto tengo una campaña aquí en Colombia, por ejemplo, en Los Llanos, en Yopal, y por ahí estaremos en varios lugares. Ahorita seré capellán de un campamento de conquistadores y guías mayores en Cachipay, en Bogotá. También tengo otras invitaciones para compartir por aquí sábados jóvenes y estamos esperando un par de invitaciones para salir del país.
Y cuando uno está predicando, se acerca a la gente al final del tema siempre a contarle a uno la historia de su vida. Y uno se da cuenta cómo la gente está jugando con el pecado, jugando con el pecado. Y escúchame muy bien esta frase que te voy a regalar esta noche. La frase es de la siguiente manera, y sácale toda la esencia a esta frase. Cuanto más dulce sea tu pecado, más amargo será tu arrepentimiento. Deja de jugar con ese pecado. Deja de jugar con ese pecado. Porque tarde o temprano ese pecado con el que estás jugando va a quitarte la paz y la tranquilidad. Deja de jugar con el pecado. Y los que juegan con el pecado están representados por un hombre muy reconocido en la Biblia, un hombre llamado Sansón. ¿Saben ustedes que el pueblo de Israel siempre se estaba metiendo en problemas? Pero Dios siempre mandaba un libertador. Una vez se metieron en problemas y entonces el Señor los entregó en manos de los madianitas, los entregó por 7 años. Después los entregó por 14 años en manos de otro pueblo y luego los entregó por 40 años en manos de los filisteos. Tremendo. Pero Dios levantó a Gedeón como un líder, levantó a Gedeón como un libertador para ese pueblo. Y ahora cuando los entrega en manos de los filisteos, que venían los filisteos, se les llevaban los mercados, se les llevaban las cosechas. Los filisteos venían y se daban sus mujeres, les quemaban las casas. Los filisteos se burlaban, los filisteos hacían con ellos un juguete. Y viene Dios y levanta un hombre. Allí está la esposa, está Manoa, que es el papá de este hombre, de Sansón. Y Dios les dice, ahí está un libertador para ustedes, un hombre que va a liberar a Israel del yugo de los filisteos. Pero Dios le dijo a estos padres, les dijo, mire, ustedes van a tener un hijo especial. Y ese hijo como es especial va a ser nazareo, es decir, va a estar dedicado a Jehová, va a estar dedicado a una causa. Por favor, que debe tener 4 características especiales. Y saben que a mí me llama la atención porque este padre y esta madre, cuando uno lee el espíritu de la profecía, uno descubre que este padre y esta madre educaron tan bien a Sansón que le dejaron claro cuáles eran las 4 cualidades especiales que él tenía y cuáles eran los 4 cuidados que debía tener durante toda su vida. El Señor le dijo a Manoa y le dijo a su esposa, le dijo, miren, Sansón no puede acostarse con prostitutas. Sansón no puede probar el fruto de la vid, no puede tomar licor, no puede probar el vino. Sansón no puede tocar un cuerpo muerto y Sansón tampoco puede cortarse el cabello. Tenía 4 condiciones especiales este hombre, las sabía una a una, pero Sansón desde muy joven confió en su corpulencia, confió en lo grande que era, confió en su fuerza y empezó a jugar con el pecado. Jóvenes que me están viendo esta noche, no juegues con el pecado, porque tú sabes lo que es pecado. Sansón sabía cuáles eran sus 4 cualidades especiales, 4 cuidados que debía tener, y aún así Sansón se metió a jugar. Sansón hizo caso omiso a la palabra de Dios. Usted que me está viendo, usted sabe lo que es pecado. Usted sabe la definición de pecado. Usted conoce la paga del pecado. Y el Señor le manda a decir hoy, no juegue con el pecado. Aléjese del pecado. Si usted quiere tener una vida promisoria, aléjese del pecado. El pecado no trae nada bueno para tu vida. Antes, por el contrario, el pecado degrada rápidamente todo aquello que toca. Eso lo hace el pecado. Me llama la atención porque cuando uno va al libro de Jueces, que quiero que me acompañen ustedes y vamos a tratar de poner los textos en pantalla. Cuando uno va a Jueces capítulo 14, encontramos en el versículo 1, en el versículo 5 y el versículo 7, 1, 5 y 7 vamos a leer, encontramos una palabra que a mí me llamó la atención. Mire lo que dice el versículo 1 de Jueces capítulo 14. Dice, descendió Sansón a Timnat y vio allí una mujer de las hijas de los filisteos. Es lo primero, descendió Sansón a Timnat y vio. Miren las 2 condiciones que hay ahí. Desciende y ve. Desciende y ve, no pierdas detalle con eso. Cuando tú empiezas a descender, entonces la consecuencia de ese pecado llega por lo que tú ves. Por eso al final a Sansón le sacan los ojos. Y la palabra que me llama la atención a mí, la encontramos ahora ahí. La primera palabra, noten cuál es la primera palabra. Descendió. Subráyala en su Biblia. Dice descendió. Ahora vámonos al versículo número 5. Versículo 5 dice así.
Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat, y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Ahí lo dejamos. ¿Cuál es otra palabra que se repite ahí? Que la está repitiendo. Descendió nuevamente. Descendió. Atentos, descender. Y luego vamos al versículo número 7. Versículo número 7. Dice, descendió pues y habló a la mujer y ella agradó a Sansón. La palabra descender espiritualmente es una palabra demasiado peligrosa. Quiero que usted hoy se haga una introspectiva, que usted se haga hoy una autoevaluación, que usted haga un feedback personal. Y usted observe si usted está descendiendo. ¿Qué significa descender? Descender en la Biblia tiene dos connotaciones. La primera es cuando hay un cambio de posición geográfica. Cuando estás en un lugar alto y desciendes a un lugar más bajo. Eso es el tema de descender, ¿no? Bajar, cambiar de posición geográfica. Cuando la Biblia, por ejemplo, dice que Jesús descendió a Jericó, significa que estaba en Jerusalén, un lugar más alto, y baja a un lugar válgase la redundancia, más abajo. O sea, está cambiando de posición geográfica. Pero no es eso de lo que vamos a hablar. Cuando la Biblia está hablando aquí que Sansón descendió, está hablando de un cambio de estatus espiritual. Sansón estaba bien espiritualmente y empieza a decaer espiritualmente, empieza a bajar su espiritualidad, empezó a dejar de orar, empezó a dejar de cantar, empezó a dejar de testificar. La novia empieza a dejarlo en stand-by, ya no quiere ir a la iglesia, ya no quiere participar de los programas, ya le molesta que el pastor le visite, ya le molesta que el diácono le diga que haga silencio, ya le molesta que el hermano anciano le diga que por favor no se ponga esa falda para ir a la iglesia, porque entonces dice que es que el anciano tiene malos pensamientos. Ya entonces le molesta que el pastor predique un tema de verdad presente porque dice que le están metiendo miedo. Empiezas a descender espiritualmente, empiezas a jugar con el pecado. Ya escuchas una canción y luego dices me escucho otra y luego otra, y ya te tomas algo y luego dices me tomo otra cosa, hasta que pruebas el licor, hasta que empiezas a ir descendiendo espiritualmente. Y la mayoría está en esa condición de descenso espiritual. Este mundo me está mostrando a mí que la gente que era espiritual está empezando a descender esa condición espiritual. Ahora, hay algo que a mí me llamó la atención y voy rápidamente a mostrarles cómo Sansón jugó con el pecado. Acompáñenme a la Biblia. Sigan ustedes leyendo ahí. Miren lo que sucede en Jueces capítulo 16. Ahora vamos al capítulo 16. Voy a mostrarles cómo Sansón violó las 4 leyes que Dios le había dado. No acostarse con prostitutas, ¿cierto? No probar el fruto de la vid. Dios le había dado a él que por favor no tocara un cuerpo muerto. Y Dios le había dicho que no se rapara la cabeza. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ahora miren lo que dice Jueces 16:1. Jueces 16:1. Dice, fue Sansón a Gaza y vio allí una prostituta y se llegó a ella. Noten, Sansón sabía que no podía hacerlo, pero ahí va. Jueces 16:1, se acostó con una prostituta, violó la primera ley, está jugando con el pecado. Y cuando tú juegas tanto con el pecado, entonces terminas cometiendo el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Y cuál es ese pecado contra el Espíritu Santo? Que Dios te está hablando, el Espíritu Santo te recuerda que estás fallando, que estás cometiendo un error, pero tú sigues en lo mismo, Estás descendiendo espiritualmente y estás violando la ley de Dios. Y puede venir el mismo Jesucristo y te predica un sermón frente a frente y no le vas a creer porque has cometido el pecado contra el Espíritu Santo. Vámonos ahora ahí mismo al capítulo 16, al versículo número 4. Ahora vamos al versículo 4. Noten lo que sucede ahora. Dice, después de esto, después de que ya se acostó con la prostituta, dice, después de esto aconteció que se enamoró de una mujer llamada Dalila que vivía en el valle de Sorek. Y ustedes dirán, bueno, ¿y ahí qué dice, hermano Fori? El valle de Sorek era el lugar más rico que había en viñedos. Era una cosa especial. Los mejores viñedos estaban en Sorek. De hecho, en una oportunidad, Sansón está por allá encerrado con la novia que tiene. Y entonces vienen los filisteos y quieren rodearlo y cierran la ciudad con cadenas y todo. Y Sansón se levanta por la noche, les quita la puerta y va y se la sube por allá a una montaña. Eso sucedió en el valle de Sorek y se fue. Sansón estaba confiando en su fuerza.
Él pensaba que todo era la fuerza. Así como usted que me está viendo esta noche está confiando porque usted es profesional. Usted cree que todo lo soluciona porque es profesional. Usted está confiando porque vive en Estados Unidos. Y usted dice, estoy en el país de la libertad y estoy financieramente acomodado. Seguro usted está confiando en el apellido que tiene, porque tiene un apellido que trae una buena genealogía. Usted dice, no, es que aquí a mi familia es de reconocimiento. Seguro usted está confiando, ¿por qué te digo yo? Por el carro que tienes, por la familia que tienes. ¿En qué estás apalancando tu vida? Hay gente que vive feliz por la cantidad de dinero que tiene en el bolsillo, pero nuestra fe no tiene que estar basada en el dinero que hay en los bolsillos. Nuestra fe tiene que estar basada en Dios Todopoderoso, creador del cielo, de la tierra, del mar, y nosotros debemos cada día doblegarnos ante el Señor. Ahí encontramos a un Sansón que va y prueba el fruto de la vid. Lleva 2. Está jugando con el pecado. Está jugando con el pecado. Nótense ahora este otro texto. Nótense ahora este otro texto que a mí realmente me llamó la atención. Vamos aquí a, bueno, ya tenemos por aquí. Aquí tenemos ahora, acá atrás lo tenemos. Miren lo que dice Jueces 14, versículo 8. Jueces 14, 8. Dice ahora de la siguiente manera: y volviendo después de algunos días para tomarla, hablando de la mujer que fue a ver a Timnat, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. El cuerpo muerto, no pierdan detalle. Y he aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Leamos el versículo número 9. Dice, y tomándolo en sus manos se fue comiéndolo por el camino, y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen, mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. Dios le había dicho a Sansón, no te acuestes con prostitutas, y ya se acostó con una. Dios le había dicho a Sansón, Sansón, no pruebes el fruto de la vid, y se había ido donde nacía el vino y se había embriagado. Dios le había dicho a Sansón, no toques un cuerpo muerto, pero él fue, mató un leoncito y luego guardó el secreto. Saben, no hay que guardar secretos que no son secretos. Y ahora fue y se enlodazó con la miel del pecado, tocó el cuerpo muerto y se quedó en silencio. De hecho, va y hace que sus padres también, de alguna manera, participen de su error. Y les da la miel también, pero no les dice de dónde sacó la miel. Y por último, vámonos otra vez a Jueces 16. Y esta parte me llama la atención. Jueces 16, versículo 16. Miren lo que dice. Y aconteció, hablando de lo que está haciendo Dalila a Sansón, dice, y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, dice, su alma fue reducida a mortal angustia. Voy a explicarles esto y quiero que saquemos una conclusión poderosa de esto. Dice la Biblia, aconteció que Dalila lo presionaba, lo importunaba y le llevaba el alma a mortal angustia. ¿Para qué? Para que Sansón le descubriera, le dijera dónde estaba el secreto de su fuerza. Y saben, Sansón pudo por lo menos conservar esta parte de su vida de nazareo. Porque Dalila está representando a Satanás. Satanás te puede importunar. Satanás te puede presionar. Satanás puede llevar tu alma a mortal angustia. Pero si tú vives anclado en Jehová, tú le dices no a Satanás y le dices sí a Jesucristo. Dices, mi prioridad es Cristo. Dalila lo presionó hasta que Sansón cedió. Y de hecho empieza a jugar con el pecado. Porque saben lo que Sansón decía. Si nosotros pudiésemos leer ese texto, dice la Biblia que Sansón decía, esta vez me libraré como las otras veces. Le decía, mira, si tú me amarras así, 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 yo seré débil como cualquiera. Y venía Dalila y lo amarraba y entonces se iba. Sansón, los filisteos contra ti. Pero Sansón estaba jugando con el pecado. ¿Y saben por qué jugaba con el pecado? Porque él decía, esta vez me voy a librar como las otras veces. No va a pasar, no va a pasar, no va a pasar. Tremendo, ¿no? Pero Dalila iba en serio. Es que Satanás no juega contigo. Tú juegas con Satanás, pero Satanás no juega contigo. Satanás todo lo que te hace a ti te lo va a hacer en serio. Y la mayoría también de cristianos, en el mundo cristiano, están en el caso de Sansón, jugando con el pecado. Sabiendo bien lo que la Biblia dice, pero juegan con el pecado. Deje que el que no conoce del pecado juegue con él. Pero usted que conoce, usted tiene que marcar una diferencia.
Saben que hay un texto del Espíritu de la Profecía que a mí me llama mucho la atención. Me llama mucho la atención este texto del Espíritu de la Profecía y quisiera de alguna manera leerlo a ustedes esta noche. Vamos a ver si logramos tenerlo ahí. Mina, el que habla de la física, del cuerpo físico de Sansón. Ya está, listo. Mire lo que dice este texto tan interesante. Nótese lo que dice. Dice, físicamente, Sansón fue el hombre más fuerte de la tierra. Pero en lo que respecta al dominio de sí mismo, la integridad y la firmeza, fue uno de los más débiles. Qué triste. Muchos consideran erróneamente las pasiones fuertes como equivalentes de un carácter fuerte. Pero lo cierto es que el que se deja dominar por sus pasiones es un hombre débil. La verdadera grandeza de un hombre se mide por el poder de las emociones que él domina y no por las que lo dominan a él. ¡Wow! ¡Qué poder de texto verdaderamente, hermanos! ¡Qué poder de texto! El poder de un hombre radica no en las emociones que lo dominan a él, sino las emociones que él domina. Ahora, esta siguiente parte que está en Patriarcas y Profetas, la página 50, el capítulo 55, para mí fue muy interesante, fue muy importante cuando lo estudiaba. Y quisiera que ustedes me acompañen a que lo leamos ahí en pantalla, juntito vamos a leerlo. Dice de la siguiente manera: aquellos mismos, es un texto tremendo, aquellos mismos a quienes Dios quiere usar como sus instrumentos para una obra especial, son los que con todo su poder Satanás procura extraviar. Aquí está lo medular del asunto y lo medular del tema de hoy. Aquellos a quien Dios quiere usar poderosamente, también son aquellos a los que Satanás les manda toda su fuerza. Y eso fue lo que pasó con Sansón. Como Satanás sabía que Sansón sería el libertador de Israel, que Sansón sería un hombre poderoso en Israel, que marcaría la diferencia y que marcaría la historia, entonces lo importunó, lo llevó a mortal angustia, lo llevó al lugar donde él no tenía que ir. Y si ustedes notan, Satanás actúa de esa manera. Satanás te lleva a su terreno. Y cuando él te tiene en su terreno, entonces empieza a bombardearte. Por eso cuidado, jóvenes y hermanos, con los lugares que frecuentamos, la gente con la que nos relacionamos, las palabras que decimos, los chistes que decimos, lo que publicamos en nuestras redes sociales. Tengamos mucho cuidado. Hay que hacer las cosas a la manera de Dios, no a la manera de Satanás. En el terreno de Dios, no en el terreno de Satanás. A la manera de Dios, con la gente de Dios, en el tiempo de Dios, con el lugar de Dios. Y es ahí donde se aplica lo que dice el libro de Santiago. Cuando dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Cuando yo hago las cosas a la manera de Dios, en el tiempo de Dios, con la gente de Dios y en el lugar de Dios, ahí es donde estoy realmente sometido a Dios. Y cuando el enemigo viene a mí, entonces no puede hacer nada porque yo no estoy en su terreno, estoy con gente espiritual. Nosotros somos el promedio de las 5 personas con las que más nos relacionamos. Así que observe hoy con quiénes se está relacionando usted. Y cuando usted observa con quiénes se está relacionando, usted se va a dar cuenta dónde surgen sus pecados. ¿Me escuchó? Somos el promedio de las 5 personas con las que nos relacionamos. Si usted se relaciona con chismosos, usted es el 5.º chismoso. Si usted se relaciona con gente desordenada, usted es el 5.º desordenado. Si usted se relaciona con mujeriegos, usted será el 5.º mujeriego. Si usted se relaciona con gente mentirosa, usted será el 5.º mentiroso. Pero si usted se relaciona con gente espiritual, usted será el 5.º espiritual. Si usted se relaciona con gente consagrada, serás el 5.º consagrado. Saben que yo comprendí eso desde muy pequeño. Yo no he sido muy inteligente. No he sido muy inteligente, pero lo que sí he tratado de tener es algo de disciplina, algo de constancia. Y cuando yo estaba en el colegio, yo no era el más inteligente,
Pero comprendí que tenía que rodearme de los más inteligentes, de los más aplicados, de los que entendían más fácil. Y me rodeaba con ellos. Y curiosamente terminé siendo de los mejores del salón. Siempre estaba en el puesto 1, el puesto 2, el puesto 3, puesto 4, 5 a lo máximo. Pero yo no competía con ese puesto. Yo solo me relacionaba con los mejores. Y eso me hizo ser el mejor. Relaciónese con gente espiritual, hombre. Deje de estar escuchando a la loca del barrio. Deje de estar escuchando a la pervertida del barrio, al pervertido del barrio, al bebedor, al mujeriego. Deje de estar escuchando al grosero. Relaciónese con gente espiritual. No juegue con el pecado. Si tienes un amigo que solo te invita a fiestas y a bares, aunque es cristiano pero tiene una vida de fachada, dígale: no más, mi prioridad es Cristo, no voy para allá. Y de esa manera es como te estás anclando en Jesucristo. De esa manera es como estás poniendo tu vida en Jesús. Sigue diciendo el texto de la siguiente manera. Después del punto. No voy a leerlo todo otra vez. Aquellos mismos a quienes Dios quiere usar como sus instrumentos para una obra especial son los que con todo su poder Satanás procura extraviar. Mire lo que dice, atentos. Présteme atención a esto, hombre. Dice: nos ataca en nuestros puntos débiles. ¿Usted ya identificó cuál es su punto débil? Yo tengo muy claro cuál es mi punto débil. Y entonces, como tengo claro cuál es mi punto débil, estoy tratando de poner unas anclas ahí. Estoy tratando de poner unos cortafuegos ahí en mi punto débil. Ahí pongo unas barreras. Porque este no es mi lado débil, entonces no tengo que cuidarlo mucho porque no es mi lado débil. Pero este es mi lado débil. Aquí tengo que poner algo que me cubra. Dice: nos ataca en nuestros puntos débiles y obra por medio de los defectos de nuestro carácter. Mira dónde está la mayoría. Satanás obra por nuestros defectos de carácter. La pregunta es: ¿usted tiene claro cuáles son sus defectos de carácter? ¿O usted de las personas que se cree perfecta? ¿O usted de las personas que cree que usted no parte un plato? ¿O usted de los que cree que levita, que usted mantiene en el aire, que usted flota porque es santo? ¿Usted de los que cree que si se quita los zapatos de los pies entonces vuela, se va para el cielo porque usted es santo? Usted tiene que identificar cuáles son sus defectos de carácter, para que esos defectos de carácter usted no diga: es que yo soy así. Porque hay gente que solo dice: es que yo soy así, y el que me quiera como soy. Usted me conoció así, yo soy así y yo soy así. El que dice yo soy así está negando la salvación de Cristo, está negando la transformación de Cristo. Eso pudo haberlo dicho Zaqueo: es que yo soy así, pero Zaqueo se dejó transformar. Eso pudo haber dicho Simón, eso pudo haber dicho Pedro, pero dijeron: no, a mí Cristo me transforma, y Cristo transformó. Tenemos que sacar de nuestro vocabulario el yo soy así, yo soy así, yo soy así. Y le están diciendo que usted es un cascarrabias, hombre. Usted es que yo soy así. ¿Y cuándo vas a cambiar entonces? Porque así, esos defectos de carácter son los que Satanás utiliza para doblegarte. Oye, pero te están diciendo que eres un mentiroso empedernido y tú sigues diciendo que eres así. ¿Y cuándo vas a cambiar? Sigue diciendo el texto. Miren esto tan interesante. Sigue diciendo el texto ahora, esta parte interesante. Y obra por medio de los defectos de nuestro carácter para obtener el dominio de todo nuestro ser, pues sabe que si conservamos estos defectos, Él tendrá éxito. Pero nadie necesita ser vencido. Sigue diciendo, sigue que esto se pone interesante. No se le deja solo al hombre para que venza el poder del mal mediante sus débiles esfuerzos. Digo gloria a Dios por eso. Hay ayuda puesta a su disposición y ella será dada a toda alma que realmente la desee. Digo aleluya por eso. Jesús con cada prueba nos da la salida. Los ángeles de Dios que ascienden y descienden por la escalera que Jacob vio en visión ayudarán a toda alma que quiera subir hasta el cielo más elevado. Patriarcas y Profetas, capítulo 55. Qué interesante, ¿verdad, hermanos? Qué interesante. Ahí está otro grupo de las mayorías, los que juegan con el pecado, los que dicen: esta vez me libraré como las otras veces, los que se enlodazan en la miel del pecado. Ahí está otra mayoría. Pero Dios nos advierte y Dios nos dice: salgan de esa Babilonia, salgan de esa mayoría. Hemos estudiado hasta hoy 4 grupos que representan mayorías. Hemos estudiado a los Caín, que son personas que quieren vivir la independencia espiritual
y no quieren someterse a un escrito está. Aún así dice Jehová. Tenemos los que representan a Esaú, aquellos que venden la salvación, venden la primogenitura por cosas insignificantes y el placer de esta vida. También tenemos a los Nadab y Abiú, que representan la tibieza espiritual y viven de manera secular. Un día son cristianos, otro día no. Hoy anhelan el cielo, pero mañana prefieren el mundo y quieren perderse dignamente. Pero también tenemos a los Sansón, que representan a aquellos que juegan con el pecado. ¿Sabes? Esta pregunta no la quiero hacer, pero voy a hacerla para que reflexionemos. ¿En cuál de esos grupos estás? Anhelo que no estés en ninguno de los 4 grupos. Pero si hoy reconoces que estás en uno de esos grupos, pues la invitación es clara. La invitación es para que hoy solicitemos la ayuda del cielo. Pidamos al cielo que nos dé fuerza, que nos dé fe, que nos permita mantener firme la profesión de nuestra fe, para que salgamos de ese grupo de las mayorías. La mayoría quieren vivir en independencia, no aceptan la corrección de Jehová. El Proverbio 28:13 dice: el que confiesa su pecado y se aparta de él alcanza misericordia. A los Caín no les gusta ese texto. Prefieren no confesar su pecado y se lo guardan y viven con su pecado. Y cuando quieran confesarlo, resulta que ya el tiempo de gracia ha cerrado y ese pecado estuvo siempre vigente en los registros celestiales. También tenemos a los Esaú, que andan vendiendo la salvación todos los días, y lo más tremendo, con el mismo plato de lentejas. ¿Cuál es el plato de lentejas por el que estás vendiendo tu salvación? ¿Cuál es el pecado en el que siempre estás cayendo? ¿Cuál es el pecado que te hizo entrar en resignación? Ya ni oras por eso, ya te resignaste, ya ni oras. Ya no luchas por santidad, ya no pides la unción del Espíritu Santo, ya te acostumbraste a vivir así y no clamas, resignaste, levantaste los brazos, ya estás lavando las redes y dijiste: voy a guardar esta red y nunca más voy a pescar. Nunca pesqué nada, he trabajado toda la noche pero no pesqué nada. Ya se resignaron y todos los días venden su salvación por el mismo pecado. También están los Nadab y Abiú, que representando esa tibieza no quieren convertirse en cristianos auténticos. ¿Qué tiene de malo?, se preguntan ante todo. ¿Qué tiene de malo que yo escuche esta canción? ¿Y qué tiene de malo que yo use esta ropa? ¿Y qué tiene de malo que yo use estos aretes que tengo aquí puestos? ¿Y qué tiene de malo que me ponga esta cadenita? ¿Y qué tiene de malo que me haga un tatuaje? ¿Y qué tiene de malo? ¿Y qué tiene de malo? Y es la pregunta común: ¿qué tiene de malo? Cuando a una pregunta, cuando a una situación o a una decisión en tu vida tienes que preguntarte qué tiene de malo, no es una buena decisión para tu vida. Si tienes que preguntarte qué tiene de malo, obsérvate muy bien, porque lo más probable es que la respuesta no sea una respuesta que viene del cielo. Pero también hemos estudiado esta noche a los Sansón, que se creen que por lindos, por guapos, por la familia que tienen, el dinero, por la carrera universitaria, por la nacionalidad, por su color de piel, por el color de los ojos, por su belleza física, creen que tienen el cielo ganado. Pero déjenme decirle que Jesús nos representa y que Jesús en Isaías 53 dice: le veremos más sin hermosura para que le deseemos. Lo que da la salvación no es el dinero, porque si no los católicos estuvieran entonces en veracidad cuando vendían las indulgencias y la gente podía pagar por su salvación. Incluso con las indulgencias podían sacar a sus seres queridos del aparente infierno, del purgatorio, del limbo. No es con dinero, ni con apellido, ni por tu apariencia física, porque entonces Dios sería desequilibrado, porque hay gente más agraciada que otros, porque hay unos con más dinero que otros. Lo que garantiza mi salvación es la obediencia, la lealtad, la fidelidad, el levantarme todos los días, abrir mis ojos y decir: gracias, Señor, quiero caminar contigo hoy. Y recordar lo que dice Primera de Juan capítulo 3 versículo 6, cuando el Señor dice: todo aquel que permanece en Él no peca. Yo no quiero pecar, y la fórmula la dejó la Biblia. Si usted no quiere pecar, permanezca en Dios. ¿Y qué es permanecer en Dios? Asimilar que Jesús está a mi lado todos los días, que lo estoy viendo físicamente y que Jesús va conmigo a toda parte. Si Jesús va conmigo al baño, si Jesús va conmigo al partido de fútbol, si Jesús va conmigo a mi trabajo, va conmigo en el transporte, si Jesús está conmigo mientras reviso las redes sociales, mientras hablo con alguien, yo lo que escribo, lo que pienso, no sería igual. Hay que comprender que Jesús está con nosotros.
Por ahora déjeme invitarte para que abras tu corazón a Jesús, porque Él está tocando a la puerta y te dice que no importa si eres un adventista bautizado o si eres una persona que apenas está conociendo el mensaje, hoy es un buen día para que nosotros le demos una oportunidad a Dios, para que Él actúe en nuestros corazones. A quienes nos están viendo a través de Facebook, a quienes nos ven a través de YouTube, voy a pedirles un favor. Escriban ahí, quiero salir de la mayoría. Todo el mundo escriba, quiero salir de la mayoría. Escriba, quiero salir de la mayoría. Quiero salir de la mayoría. ¿Quieres acompañarme entonces en una oración para que terminemos el mensaje de esta noche? Y me gustaría que cuando terminemos, cantemos ahí todos ese himno lindo, ese himno poderoso, ese himno maravilloso que se ha escogido como himno tema, ¿no? Dios proveerá, Dios va a proveer la salida. Si estás enredado en la miel del pecado, Dios provee una salida. Dios ha dado el cordero que quita el pecado del mundo. Así que vamos a orar en esta hora, iglesia. Gracias a los que están escribiendo ahí en el chat. Escriben, quiero salir de la mayoría. Oremos. Amado Dios y Padre que estás en el cielo, muchas gracias por este momento de coinonía y de enriquecimiento espiritual. Gracias por hablar a nuestros corazones. Y gracias, Dios, porque cada día la palabra es dulce y la palabra de Dios nos alienta y nos instruye. Bendice, Dios, multiplica en bendiciones a las personas que se han conectado en Zoom, a quienes están conectados a través de Facebook, a quienes lo están haciendo a través de YouTube, Señor. Bendíceles, aparéjales el camino y que todos los días estemos en conexión contigo, en sintonía contigo, ciñendo toda nuestra vida a las guías espirituales, a las guías del cielo, para aprender más y más de nuestro amante Señor Jesucristo, anhelantes por el gozo eterno de la salvación. Gracias por esta noche. Bendice a la iglesia de Guatemala, a todos los hermanos en ese bello país. Guárdales, protégeles. Permite que el plan que están teniendo ellos financiero para avanzar, para construir, para crecer, Dios, sea un plan amparado por el cielo y que el cielo les esté respaldando. Gracias por este momento. Lo rogamos todo, lo imploramos y lo esperamos en los méritos de Jesús, nuestro amante Salvador. Amén y amén. Gloria sea a nuestro Dios.